¿Alguna vez han conocido a alguien que parece nacido para la aventura, con el don de convertir la tarea más aburrida en la hazaña más emocionante? Hoy vamos a viajar a un lugar donde el tiempo corre al ritmo de un río, un pequeño pueblo llamado San Bartolo de los Manglares. Allí, donde los gallos madrugan más que nadie y el calor lo envuelve todo, vivió un muchacho que se convirtió en leyenda, Tomás del Río. Tomás era un torbellino de energía, con el pelo siempre revuelto y una sonrisa pícara que anunciaba problemas. Su tía Petra, una mujer de carácter fuerte que lo criaba sola, solía decir que Tomás tenía el demonio metido en los pies, y no le faltaba razón. Rara era la tarde que no llegaba a casa cubierto de barro, con la ropa rasgada o con una historia tan fantástica que nadie podía creer. Una de esas mañanas soleadas, la tía Petra le dio una misión imposible en limpiar todo el patio. Para cualquier otro niño habría sido una tortura. Para Tomás fue una oportunidad. Mientras miraba la escoba con desdén, se le iluminó la cara. Tenía una idea. Se sentó, agarró la escoba y esperó. Pronto, otros niños del pueblo, atraídos por la curiosidad, se acercaron a ver qué hacía. Tomás, con la seriedad de un maestro, les explicó que barrer no era para cualquiera. No, esta escoba, les dijo, era mágica. Si uno la movía con el ritmo adecuado, podía invocar el viento del río, un poder secreto que solo los más astutos podían dominar. La trampa estaba tendida. Los otros chicos, fascinados por la promesa de tal poder, empezaron a suplicarle. «Tomás, déjame probar», decían. «¿Qué me das a cambio?», respondía él, haciéndose el interesante. Y así, uno por uno, empezaron a llover los tesoros: un pedazo de pan dulce, unas canicas brillantes, un trompo de madera casi nuevo. A cambio, Tomás les concedía un turno mágico con la escoba. En menos de una hora, el patio estaba impecable. Tomás, recostado bajo la sombra de un mango, admiraba su obra con una sonrisa de genio. Tenía el bolsillo lleno de tesoros y el orgullo de haber convertido el trabajo en un juego, el aburrimiento en una ganancia. Esa era la esencia de Tomás del Río, un artista del engaño con un corazón de aventurero. Pero las travesuras de Tomás eran solo el comienzo. La verdadera aventura, la que cambiaría su vida para siempre, estaba por llegar, y se escondía en el lugar más tenebroso del pueblo, el cementerio. Una noche sin luna, Tomás y su mejor amigo Benito decidieron ir a cazar luciérnagas, o al menos esa fue la excusa que dieron. La verdad es que su curiosidad era más fuerte que su miedo. Querían comprobar si era cierta la leyenda del viejo don Tadeo, el boticario, cuyo espíritu supuestamente salía a medianoche a buscar un tesoro de oro que había enterrado. Se adentraron en el cementerio, con el corazón latiéndoles en el pecho. El silencio era casi total, solo roto por el canto lejano de una lechuza y el susurro del viento entre las lápidas. Se escondieron detrás de un mausoleo antiguo y esperaron. Y entonces lo vieron. Entre la niebla que se levantaba del suelo aparecieron tres sombras, tres hombres. Y uno de ellos era inconfundible en el Moro, el personaje más temido de San Bartolo, un hombre de mala reputación, conocido por vender ron adulterado y por meterse en problemas de los que nadie se atrevía a hablar. Tomás y Benito se quedaron congelados, conteniendo la respiración. Observaron cómo el Moro y sus dos acompañantes discutían en susurros airados cerca de una tumba recién cavada. Las voces subieron de tono. La tensión se podía cortar con un cuchillo. De repente, a la luz de un farol, algo brilló. Era el acero de una navaja. Un grito ahogado rasgó la noche, seguido de un silencio sepulcral y aterrador. Los dos muchachos no necesitaron ver más. El pánico se apoderó de ellos y corrieron. Corrieron como nunca antes lo habían hecho, sin mirar atrás, sintiendo que el aire les quemaba los pulmones y el miedo les perseguía los talones. Habían sido testigos de un asesinato. Desde esa noche, el sueño abandonó a Tomásan, la tranquilidad de San Bartolo se hizo añicos, reemplazada por un murmullo de rumores y miedo. Se encontró el cuerpo de un hombre en el cementerio. Un borracho, decían algunos. Una simple riña de bar que acabó mal, especulaban otros. Nadie vio nada. Era la frase que se repetía en cada esquina.
Pero Tomás y Benito sí habían visto, y sabían demasiado. El peso de ese secreto era una carga insoportable. Cada sombra parecía la del moro. Cada ruido en la noche les hacía saltar. Los días pasaban lentos, pegajosos por el calor y la humedad, mientras el miedo crecía dentro de ellos. La vida en el pueblo intentaba seguir su curso, pero la injusticia estaba a punto de cometerse. El juez local, presionado por encontrar un culpable, anunció que había un sospechoso, y no era el morón. Acusaron a don Juan, el herrero, un hombre bueno y trabajador, cuyo único crimen había sido estar bebiendo cerca del cementerio esa misma noche. Era el chivo expiatorio perfecto. Tomás no podía soportarlo. La idea de que un hombre inocente pagara por el crimen del moro le revolvía el estómago. Luchó contra su propio miedo, contra las advertencias de su tía y contra el sentido común que le gritaba que se quedara callado. Pero su conciencia fue más fuerte. El día final del juicio llegó. El juzgado estaba abarrotado. Cuando todo parecía decidido, cuando la sentencia contra don Juan era inminente, la puerta se abrió. Y allí, en el umbral, estaba Tomás del Río, pequeño, asustado, pero decidido. Avanzó hasta el estrado. Todas las miradas se posaron en Elan, con la voz temblorosa al principio, pero ganando fuerza con cada palabra, contó todo lo que había visto esa noche en el cementerio. Describió las sombras, la discusión, el brillo del cuchillo, y entonces levantó su brazo y con el dedo índice apuntó directamente hacia el fondo de la sala. «Fue él», gritó. «Fue el morón». Un silencio de tumba cayó sobre el juzgado. Todas las cabezas se giraron. El moro, al verse descubierto, palideció. Su rostro se descompuso en una máscara de furia y pánico. En un instante, saltó de su asiento y, como un animal acorralado, se lanzó hacia la ventana más cercana, la rompió y desapareció en la calle, huyendo como alma que lleva el diablo. El caos se desató, pero en medio de todo, una cosa estaba clara. Un niño acababa de hacer justicia. Durante semanas, en San Bartolo de los Manglares, no se habló de otra cosa. Tomás del Río era el héroe del momento. Valiente como pocos, decía el alcalde con orgullo. Loco como una cabra, respondía su tía Petre, aunque lo decía mientras lo abrazaba con fuerza, con lágrimas de alivio y orgullo en los ojos. Tomás se había enfrentado al miedo y había ganado. Pero el espíritu de un aventurero nunca descansa. Después de la conmoción del juicio, cuando la calma parecía regresar al pueblo, Tomás volvió a las andadas. Un día, sin decir nada a nadie, él y Benito desaparecieron. La tía Petra se preocupó, el pueblo murmuró, pero quienes conocían a Tomás sabían que esto era parte de su naturaleza. Pasaron varios días, y justo cuando la preocupación empezaba a convertirse en alarma, reaparecieron. Volvieron sucios, con la cara quemada por el sol, la ropa hecha jirones y los bolsillos llenos de mangos verdes, pero traían algo más, una historia increíble. Contaron que habían remontado el río en una balsa improvisada, que habían encontrado una cueva secreta escondida detrás de una cascada y que en su interior habían hallado un viejo cofre. Dentro, decían, había monedas antiguas y un crucifijo de plata oxidado por el tiempo. ¿Era verdad? ¿O era otra de las fantasías de Tomás? Nadie en San Bartolo lo supo con certeza. Nunca mostraron el tesoro, pero algo en el brillo de sus ojos hacía pensar que, quizás, solo quizás, esta vez no estaban inventando nada. Y así, la vida de Tomás del Río se tejió entre la realidad y la leyenda. Se convirtió en el protagonista de los cuentos que los abuelos contaban junto al fogón, en la letra de una canción popular que hablaba de un niño valiente. Dicen que, incluso hoy, si caminas por la orilla del río en San Bartolo al atardecer y prestas atención, puedes escuchar unas risas lejanas, llevadas por el viento entre las palmas. Y la gente del pueblo jura que son las risas de Tomás y Benito, los dos muchachos que le enseñaron a todo un pueblo que la mayor aventura es vivir sin miedo y nunca, jamás, dejarse atrapar por el aburrimiento. Gracias por acompañarnos en este viaje a San Bartolo de los Manglares. Si te gustó la historia de Tomás del Río, no olvides
darle a me gusta, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas aventuras. Hasta la próxima.